Bueno, pues bienvenida a otro tutorial después de un porrón de tiempo. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a aprender algo súper interesante y súper chulo, que es la foto nocturna o fotografía de larga exposición, que viene un poquito cogidito de la mano. Bueno, pues lo primero que hay que saber para entender este concepto es que, bueno, estaríamos utilizando la cámara en modo manual, necesitaríamos un trípode porque, como bien dice, es una exposición larga durante varios segundos. Entonces, como digo, pondríamos la cámara en modo manual, que si ya conoces el modo manual, pues ya lo conoces, pero lo voy a resumir, que integraría pues tres parámetros clave, que son pues la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. La velocidad de obturación pues indica la velocidad a la que el obturador, que es una cortinilla que hay delante del sensor, se abre y se cierra, es decir, le indicaríamos el tiempo que queremos que esté abierto para que pase la luz. El diafragma es como nuestra pupila, que se abre y se cierra. Entonces nosotros le decimos que queremos que esté más cerrado, más abierto, en función de ciertas cosas que queramos, en función de la profundidad de campo que necesitemos y demás, que para entenderlo muy rápido, cuanto más abierto está, menos profundidad de campo tenemos, por ejemplo para retrato, porque desenfocaría el fondo, y cuanto más cerrado esté, más profundidad de campo y por lo tanto todo sale enfocado, ¿vale? Y el ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. Lo que pasa es que esto es, siempre lo digo, lo último que hay que tocar porque te puede estropear la foto. Bueno, una vez entendido eso, pues simplemente tendríamos que ponerle una velocidad de obturación de más de 1/30, es decir, 1/20, 1/10, etcétera, hasta 1 segundo, 2 segundos, 15, 30, y ahí entraríamos en el modo bulb. ¿Qué es esto? Pues simplemente que podemos tener la cámara haciendo una foto el tiempo que queramos. Vale, entonces necesitaríamos esto, que es un cable disparador. También hay disparadores remotos, que es mucho más recomendable, pero este es mucho más económico. Con esto ya comprendido, pues te voy a dejar aquí unos ejemplos de varias imágenes con varios segundos y pues anotar que cuanto más tiempo, más luz entrará, pero también esto puede ser peligroso porque se puede sobreexponer. Entonces hay que ir probando a ver qué es lo que conviene más. Y ya está, así simplificándolo mucho es como se consigue una foto de larga exposición. En este caso, nocturna. Ahora, ¿cómo hacerlo con el móvil? Pues muy sencillo, realmente es lo mismo. Tú entrarías en el móvil, en el modo Pro de la cámara, donde podrías controlar la velocidad de obturación, que sale representado como una S de shutter, o de speed también, de velocidad en inglés, y también podrías controlar lo que sería el ISO, si no me equivoco, y ya está. No podríamos controlar el diafragma, lo único. Pero bueno, necesitarías un trípode también, o algún tipo de adaptación para el trípode para el móvil, y ya está. Y un poco lo mismo que con la cámara. Así que nada, ya hemos entendido cómo hacer la foto. Al estudio a ver qué tenemos que hacer a continuación. Bien, pues ya hemos tomado la foto y ya la tenemos aquí metida en el ordenador, la hemos sacado de la tarjeta, o incluso podemos hacerlo directamente desde la tarjeta, y como es un RAW, pues simplemente daríamos clic secundario, abrir con Adobe Photoshop 2021. Y lo primero que se nos abre es el Camera Raw, donde podemos pues modificar todo, desde la exposición, las sombras, los colores, todo. Entonces vamos a ver cómo arreglar esta foto, porque como vemos pues es bastante oscura. Entonces lo que vamos a hacer es subirle de exposición bastante. Vamos a bajarle de iluminaciones para que nos corrija esto un poquito, que se nos ha subido mucho. Podemos subirle un poquito las sombras, bajarle un poquito los negros para que no se nos quede sin contraste la imagen. Le voy a dar un poquito de textura también y un poquito de claridad. Y de momento no mucho más. Luego veremos cómo podemos seguir aplicando ajustes a la imagen. Ahora mismo lo siguiente que yo haría sería cambiar el tono, directamente cambiar el tono de toda esta zona de aquí, porque no me gusta este tono, y esto lo podemos hacer de una manera muy fácil con la temperatura. Fijaos que si yo bajo la temperatura, los tonos cambian, o si las subo, pues cambian a un tono más anaranjado. Entonces vamos a darle una temperatura así más azul, por ahí me gusta, y voy a meterle unos matices morados. Por ahí, incluso le subiría un poquito más de temperatura, que me he pasado. Ahí, por ahí viene. ¿Vale?
Luego veremos cómo darle los últimos retoques a los colores. Ahora la abrimos. Ya la tenemos abierta en Photoshop, ya los colores se parecen bastante al resultado que queríamos obtener. Pues lo siguiente que nos queda por hacer es sustituir el cielo, que ya veréis que es muy facilito. Presiono Control O para abrir y el cielo que quiero añadir es este de aquí. Así que pues lo metemos en Photoshop, se nos abre en una pestaña nueva. Así que bueno, pues simplemente voy a seleccionar el cacho de cielo que quiero, que es más o menos por aquí. Entonces doy Control C, me vengo a esta pantallita de aquí donde tenemos la foto y sin más Control V y se me pliega esta capa. La diferencia de tamaño es bastante considerable, pero como tiene buena resolución no debería de haber problema. Entonces la ajustamos y bueno, se ve bien, no se ve mal. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es duplicar la capa de fondo, arrastrándola y llevándola aquí al cuadradito con el más. Y se nos crea un fondo copia, lo vamos a poner por encima. Y ahora lo que tenemos que hacer es quitar este cielo de aquí, que lo podemos hacer de muchas maneras, pero la manera más básica es con la herramienta de selección rápida. Pues nos tocaría hacer un poco de trabajo sucio y seleccionar todo esto de por aquí. Bueno, pues ya más o menos tenemos seleccionada toda esta parte de aquí. En esta foto en concreto, bueno, los edificios no están del todo bien enfocados, entonces da un poquito de problemas. Pero bueno, lo he hecho un poquito por encima para que se entienda, aunque habría que ir muy poquito a poco perfilando todo bien y haciendo la selección bien. Aunque sí, el enfoque de los edificios, al ser de día, por ejemplo, o en cualquier otra circunstancia, está bien hecho, bastaría con venir a selección y cielo. Y por lo general nos hace una selección bastante buena. Lo que pasa es que en esta foto no funciona bien. Bueno, una vez que tenemos seleccionado ya toda esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es aplicar una máscara de capa. ¿Qué es lo que hacen las máscaras de capa? Las máscaras de capa nos permiten un flujo de trabajo no destructivo. Nos permiten hacer cualquier tipo de ajuste a la foto sin realmente estar haciéndolo sobre la foto. Es como si pusiéramos un folio encima y hiciéramos ajustes sobre el folio sin afectar directamente a la imagen. Ahora lo vais a ver mucho más claro. Con esta capa seleccionada y con la capa del cielo por debajo, que es esta, lo que vamos a hacer simplemente es clicar aquí para añadir una máscara de capa. Clic. Y todo lo que queda fuera de nuestra selección, es decir, en el negro, se elimina, por así decirlo. Y lo que queda en el blanco se mantiene. Para que entendáis un poco mejor cómo funcionan las máscaras de capa. Si yo cojo el pincel, que el atajo es la B, o este de aquí, esta herramienta pincel, y con los colores blanco y negro seleccionados, si por casual habéis seleccionado cualquier otro color y lo tenéis cambiado, le dais a la D y ya se os ponen los colores por defecto, que son blanco y negro. Vale, pues con estos colores yo puedo trabajar sobre la máscara de capa, por ejemplo. Pues pintando con el blanco, en la zona negra, recuperaría información. Como veis, se está viendo lo que pertenecería a esta capa de aquí. Y si yo pinto con el negro... Uy, ¿qué está pasando? Claro, primeramente que sin querer he puesto los dos blancos y que estoy actuando sobre la foto. Entonces tendría que clicar la máscara y pintar con el negro, este. Y como veis recuperamos información. Sencillito de entender, ¿no? Bueno, pues es demasiado bestia. Entonces yo lo que hice en su momento fue como... Esta capa tiene el cielo así un poco oscurito y no había nubes ni había nada. Pues lo que hice fue simplemente bajar la opacidad de la capa del cielo a un 30% o así, más o menos. Mucho más natural, ¿verdad? Perfecto. Incluso le voy a subir un poquito. Parece que se ve muy poco. Muy bien, pues ya lo tenemos montado. Ahora simplemente quedaría hacer pues unos ajustes de color, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Con los objetos inteligentes y los filtros inteligentes. Es decir, por ejemplo, a esta zona, esta capa, hay que entender que ahora es esta zona de aquí. Entonces yo quiero hacer ajustes de color en esta zona, darle un poquito más de luz y 4 cositas. Pues lo primero que tenemos que hacer es venir a filtro, convertir para filtros inteligentes. Para evitar filtros inteligentes que se puedan ver en la capa seleccionada se convertirá en un objeto inteligente. Ok. Entonces lo que hace es fusionar la máscara de capa con la imagen y lo convierte en un objeto inteligente.
Entonces ahora a este objeto inteligente podemos venir otra vez a filtro y añadirle cualquier otro filtro. El que nos interesa ahora es el filtro de Camera Raw, que es el mismo Camera Raw que se nos abre cuando abrimos el RAW por primera vez en Photoshop. Lo que pasa es que podemos volver a abrirlo para seguir haciendo ajustes. Entonces pues le vamos a dar un poquito más de exposición, pero lo voy a hacer con un filtro graduado porque quiero que sea solo a esta parte de aquí. Oigo, ¿qué ha pasado? Bueno, es que los ajustes locales guardan los ajustes del anterior, o sea, en este caso del filtro anterior. Entonces, pues nada, simplemente le damos aquí y restauramos. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar con las temperaturas otra vez. Vamos a bajarle un poquito más la temperatura, un poquito, por ahí me vale. Un poquito más de magenta, nada, 3 puntitos, vale, perfecto. Un poquito de exposición, vale, textura y claridad, perfecto. Ahora volvemos aquí, que es la pestaña de los ajustes básicos o generales. Y lo que vamos a hacer es cambiar los tonos de esto. Quiero un tono más cian. ¿Dónde lo podemos hacer? Aquí en el mezclador de colores. Podemos cambiar el tono, la saturación y la luz. Pero ahora nos interesa el tono. Vamos a venir a los azules y a traerlos un poco más hacia el cian. Por ahí bastante chulo. Y los naranjas pues un poquito más fuertes. Incluso los amarillos vamos a traerlos un poquito más hacia el naranja. Muy bien, muy bien. Esto se parece mucho más al resultado final. Le damos a aceptar. Y como hemos creado un objeto inteligente, lo que ocurre es que se nos crea estas cosas de aquí. Esto es como una máscara de capa. Es decir, si yo me vengo ahora con el pincel, con el color negro, puedo quitar este filtro que hemos aplicado, ¿veis? Se quita los ajustes que hemos hecho de los cianes y los naranjas, se quita. Entonces para devolverlo, le presionamos a la X para cambiar entre el principal y el secundario y acordarse que para devolver es el blanco. El blanco recupera información y el negro la quita, lo borra, por así decirlo. El negro es como el borrador y el blanco es como el lápiz. Bueno, pues que sepáis que esto también actúa como si fuera una máscara de capa. Y luego tenemos también esto de aquí, que es para ver o dejar de ver el filtro que hemos aplicado. Podemos activarlo o desactivarlo. Si no convertimos la capa a objeto inteligente, se puede aplicar este filtro o cualquier otro, pero no tenemos estas dos cositas que se nos crean aquí para poder hacer más ajustes todavía. Incluso podemos volver dando doble clic al filtro por si queremos revertir algo o añadir más. Y ya está, para que sepáis cómo actúan los objetos inteligentes, que son muy útiles. Muy bien, pues por último vamos a hacer un poco lo mismo a la capa del cielo. Vamos a convertirla para filtros inteligentes y vamos a añadirle un filtro de Camera Raw diferente, porque lo que quiero hacer es oscurecerlo un poquito más, que siento que es muy poco natural. Bueno, como tenemos la opacidad al 30% apenas no se ve, pero bueno, le bajamos un poquito la exposición, subimos un poquito de iluminaciones y voy a cambiarle un poco la temperatura para que sea un poco más negruzco y creo que me ha debido de quedar bien. Bien, perfecto. Y ya está, ya lo tendríamos. Ya hemos aprendido en Photoshop de una manera súper fácil cómo sustituir cielos y cambiar tonos y realizar ajustes con Camera Raw. Muy, muy potente. Espero que te haya servido, que te haya gustado, hayas aprendido. Un abrazo y hasta la próxima.